Ya, está grabando. Esta actividad es de carácter formativo. Principalmente busca reconocer el contexto de una instalación domiciliaria de los servicios básicos de telecomunicaciones. Los elementos activos y pasivos son indispensables para la transmisión de información y que sin ellos sería imposible hacer el uso de los servicios de telefonía, internet, televisión que actualmente conocemos. Sin más preámbulo, vamos a pasar al cuestionario y a las primeras preguntas. Yo haré de la 1 a la 6 y mis compañeros sucesivamente van a hacer 6 preguntas. Voy a comenzar con la número 1, definiendo qué son los elementos pasivos de una red. Eh, la respuesta que nosotros pusimos es que los componentes pasivos de una red son todos aquellos equipos. Ejemplo, paneles, coupler, cables fibra óptica, entre otros, que permiten interconectar equipos activos, switch, router, equipos inalámbricos, entre otros, de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonía, control, entre otros. La segunda es nombrar los elementos pasivos de red que conozca según lo indagado. Nosotros pusimos acá los splitters, los cables, conectores Gilbert, ground block, tap, grampas, pasacables, etc. La número 3 es explicar para qué se usan los elementos pasivos de red. Como respuesta, nosotros creemos que posibilita que una señal que entra por un punto tenga dos o más salidas, al igual que estos son los encargados de traspasar la señal sin tener que recibirla para funcionar, como lo es un elemento activo. Y en la número 4 hay que definir qué es un cable coaxial y explicar para qué se usa, cuál es su uso. Nosotros respondemos a eso, que es un cable utilizado para transportar señales eléctricas a través de un núcleo de cobre, el cual está cubierto por una malla protectora, el cordón que permite conducir electricidad y que está recubierto por una envoltura compuesta por varias capas y se conoce como cable. Eso se conoce como cable. Lo habitual es que esté fabricado con conductores eléctricos como el aluminio o el cobre. En la número 5 hay que señalar las principales características del cable coaxial, especialmente respecto a su impedancia y factor de atenuación. La respuesta es que consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante o dieléctrico, un apantallamiento, blindaje de metal trenzado y una cubierta externa. El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que constituyen la información. Esta tiene una impedancia característica de 50, 52, 75 o 93 ohmios y una atenuación expresada en decibelios. Por ejemplo, en esta, cada 100 metros se pierde un decibelio. No sé si se entiende, pero eso es lo que decía. Determina la relación entre la potencia de la señal al inicio de la ruta de transmisión cable y la potencia de la señal a una distancia específica al inicio de la ruta de transmisión cable y la potencia de la señal a una distancia específica del inicio de la ruta en transmisión, por ejemplo 100 metros. Y aquí incorporamos imágenes de cables coaxiales, por ejemplo el cable coaxial Belden en exteriores, este en negro, aquí está la cubierta y el núcleo de cobre. Y ese es el aislante. Aquí el RG59, que es para exteriores igualmente, tiene otro diseño recubierto de aluminio. Y el coaxial RG6, que este en interiores y este es blanco. Siguiente. Continuando con la actividad, la pregunta 7 nos dice que hay que definir un conector de tipo F y para explicar para qué se usa. Y el conector de tipo F es un tipo de conector de cable coaxial de radiofrecuencia, de un uso común para para la televisión terrestre y la antena aérea, televisión por cable universal para la televisión por satélite y los cable modems, por lo general, usa el cable RG6. La 8 nos dice que incorporemos algunas imágenes de conectores tipo F. Aquí podemos apreciar el conector macho a macho para televisión, el conector RG6 para ponchar y los conectores para cable TV satélite. La 9 nos dice que definamos un cable TP y explicamos para qué se usa. Nosotros pusimos que el cable de par trenzado es un tipo de cable que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes exteriores
y diafonía de los cables adyacentes. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Número 10. Señala las principales características de los cables TP, especialmente respecto a su impedancia y factor de atenuación. El UTP son siglas de Unshaded Twisted Pair, o cable de par trenzado sin blindaje. Este tipo de cables contienen sus pares trenzados sin blindar. Se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales de corta instancia, generalmente en hogares y oficinas. Su impedancia característica es de 100 ohmios y su factor de atenuación es la susceptibilidad a las interferencias eléctricas, el STP. Estas son las siglas de Shaded Twisted Pair, o en español par trenzado blindado individual. Cada par trenzado tiene una pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. Este cable es usado en exteriores para enfrentarse mejor a los elementos y equipos que puedan degradar la calidad del ancho de banda. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Su impedancia es de 150 ohmios. La pantalla del STP requiere una configuración de interconexión con tierra, ya que su factor de atenuación es la corriente eléctrica que recibe de la pantalla del cable. FTP. Las siglas de Foiled Twisted Pair o cable de par trenzado pantallado es un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o material no conductor. Además posee el apantallamiento que no es individual, sino global, que envuelve a todo el grupo de pares trenzados. Y está construido de aluminio, mejora la protección frente a interferencias y su uso se expande a instalaciones de videoporteros, cámaras CCTV, de videovigilancia, extensiones de HDMI, etc. Su impedancia es de 120 ohmios y su factor de atenuación son las interferencias electromagnéticas. Aquí vamos a observar las imágenes de cables TP, donde aparecen los ya mencionados, el UTP, el FTP y el STP. Baja. Y la 12, que nos dice que definamos qué es un conector RJ45 y explicar para qué se usa. El RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. Posee 8 pines o conexiones eléctricas, que normalmente se utilizan como extremos de cables de par trenzado. Se aplica comúnmente en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 4 pares, 8 pines. Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos, 2 pares, por ejemplo, en Francia y Alemania, y otros servicios de red común como Rossi. Siguiendo lo de mi compañero, la 13. Incorpora algunas imágenes de conectores RJ45. Agregamos dos que son el CAT5E y el macho CAT6. 14. Define qué es un TAP y explica para qué se usa. El TAP es un dispositivo de red que permite separar la entrada de los datos de salida de los datos. El dispositivo más básico cuenta con una entrada y una salida Ethernet, un puerto Ethernet con la salida de datos TX y otro puerto Ethernet con la entrada de datos RX. Estos dispositivos están pensados para usarse en sistemas de monitorización de red y no para ser conectados a equipos activos. La 15, incorporar algunas imágenes de TAP. La 16, define qué es un splitter y explica para qué se usa. Es un dispositivo electrónico que permite la interconexión empleándose para dividir señales y así proporcionar más de una, manteniendo la calidad de señal original. Se usa este tipo de separador de señal para poder conectar varios dispositivos a la misma línea coaxial. Ejemplo, cuando alguien tiene internet por cable y una suscripción de televisión y quiere poder conectar un televisor y un ordenador a una señal coaxial entrante. 17. Incorporamos algunas imágenes de los splitters. 18. Define qué es un acoplador direccional y explica para qué se usa. Los acopladores direccionales son dispositivos usados en el campo de radio de tecnología. Estos dispositivos acoplan parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión hacia otro puerto, a menudo usando dos líneas de transmisión dispuestas lo suficiente cerca que la energía que circula por una de las líneas se acopla a la otra.
En la 19 agregamos algunas imágenes de los acopladores, como por ejemplo el SMT DC8 y CK37N. Bueno, en este punto definimos qué es y para qué se usa un cable telefónico. Típicamente se refiere a un cable físico que conecta el aparato telefónico del usuario a la red de telecomunicaciones. Se usa para el intercambio de señales electrónicas de un punto a otro. Estas son unas imágenes de cable telefónico y en el siguiente punto podemos ver qué es y para qué se usa una receta telefónica. La receta telefónica se conoce también como un BAT, base de acceso terminal. Se encarga de recibir los cables de la línea telefónica desde un punto de terminación o un punto de acceso de usuario de red, ya que es un dispositivo el cual nos permite tener dos conexiones telefónicas en lugares distintos. Debido a que cuenta con una entrada y dos salidas, a esta se conecta el teléfono mediante un cable ADSL. Estas son unas imágenes de las recetas telefónicas y en el segundo punto se puede ver la definición de los elementos activos de una red. Son aquellos equipos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de la red, como concentradores, access points, switches, routers, entre otros. Estas son unas imágenes de switch, access point, un concentrador, una tarjeta de red y un diodo. En el siguiente punto, nombramos y describimos los elementos activos de red. Un switch es un dispositivo de interconexión de redes informáticas. Un router es un dispositivo que permite interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red. Su función se encarga de establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. Una tarjeta de red es un componente de hardware que conecta a una computadora a una red informática y que posibilita compartir recursos, como archivos, discos duros enteros, impresoras e internet, entre dos o más computadoras. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de una corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Un hub es un dispositivo que canaliza el cableado de una red para ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos. Un bridge conecta segmentos de red formando una sola subred y permite conexión entre equipos sin necesidad de routers. Y bueno, Veamos. este sería el final de nuestro informe. Sí. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra presentación de nuestro cuestionario y si tienen alguna duda, no la piensen y No la hagan. pregunten y hagan las preguntas. Muchas gracias y que pasen buena tarde.